Bueno, le ponemos el título al mensaje en esta mañana, vamos, ¿sí? ¿Qué obstaculiza mi crecimiento en la fe? ¿Qué obstaculiza mi crecimiento en la fe? Una pregunta que va dirigida a aquellos que sienten que su vida está estancada espiritualmente, que su vida de piedad no avanza como quisieran o como debieran, porque quizá han sido convencidos por el Espíritu Santo en algún momento, se dieron cuenta, se frustraron, se enojaron, reaccionaron, pero después de todo, con el correr del tiempo, al final, enojado o frustrado o habiendo reaccionado mal, tampoco cambié. Entonces, ¿qué es lo que está obstaculizando mi fe? ¿Qué es lo que hace que mi carácter no se encarrila? No dije que cambie. El carácter Dios no lo cambia, lo santifica. Hay 4 tipos básicos de caracteres humanos. Pero hay una sola palabra de Dios y en ella debemos encarrilar nuestro carácter, nuestra vida de pensamiento, nuestras actitudes, nuestras reacciones ante el error ajeno, ante la agresión, ante la ingenuidad de uno u otro, ante la ignorancia de nuestros hermanos. ¿Cómo reaccionamos con el que tiene poco ánimo? ¿Me explico? Bueno, todo eso te dice que si no ha cambiado nada en años, hay algo que está obstaculizando el crecimiento de tu fe. Y cuando digo crecimiento de la fe, no me refiero a creer que Dios hará un milagro hoy y que hace 20 años que lo estoy esperando. No me refiero a eso. Más allá de que puede ser posible que usted esté esperando un milagro hace 20 años, está bien. Pero no va en esa dirección el mensaje. Sino llámese fe o crecimiento en la fe a la vida de fe o a la vida de piedad o a la vida cristiana o a la vida del cristianismo bíblico. ¿Está? Entonces usted se examina y quizás se sienta hoy animado a abrir sus oídos para poder recibir la única prácticamente clave para ver cómo de sacar ese obstáculo, cómo puede hacer usted para sacar ese obstáculo, para que su vida cristiana comience a dar el fruto que usted, me imagino, está esperando, o por lo menos se ha dado cuenta que un día se va a presentar delante de Dios y le va a tener que explicar por qué usted no fue lo que debería haber sido. Se lo va a tener que explicar, y yo también, y todos también. Entonces, siendo consciente de ello, aprovechemos bien el tiempo, no sea cosa que nos agarre la venida de Cristo, o nos agarre la Tercera Guerra Mundial, y nosotros todavía veremos, y estemos corriendo, Señor, no sé si te conozco, si soy. Amén. Bien. Segunda de Tesalonicenses, perdón. Creo que dije mal. Segunda de Tesalonicenses 1:3 y verso 4. Sí, lo vamos a leer juntos en el nombre de Jesucristo y una breve oración hacemos. Debemos siempre, escribe Pablo, dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Qué linda frase, ¿no? Qué lindo verso para analizar. Vamos ahora. Ore conmigo de todo corazón, como no importa, como usted sepa. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta mañana. Te necesitamos. Señor, somos solamente seres humanos que un día tú salvaste, que tú perdonaste, que tú comenzaste a edificar. Más ahora te pedimos que nos ayudes a entender lo que nos quieres hablar y que nos ayudes, Señor, a quitar el obstáculo que impide, si así fuere, que nuestra fe siga creciendo y nuestro amor abunde más y más para con los demás. Señor, líbranos de nosotros mismos, del mal, líbranos de las artimañas, del error que quizá inconscientemente hemos adquirido, hemos heredado por la cultura evangélica, por la cultura donde vivimos. Padre, quizá nuestro prejuicio nos llevó a errar, nos convencimos de algo equivocado. Señor, ayúdanos porque somos gente común y corriente, sin nada especial, sin ningún talento supernatural que nos haga diferente a otros seres humanos, sino simplemente personas que necesitamos cada día de Cristo.
Líbranos del maligno, de sus obras ocultas, de sus artimañas, de sus maquinaciones, que quizás no podamos, Señor, todas ellas ver ni entender, pero tú sí, porque eres Dios y prometiste guardarnos y librarnos del mal, y nos enseñaste a orar así. Señor, líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria, y todos de igual manera lo hacemos, y en el nombre de Jesucristo decimos amén. Amén. Bueno, puede tomar su asiento, mi amable hermano. ¿Se fijó lo que está diciendo Pablo? Les escribe no para adular a los tesalonicenses, sino para darles aliento de que van por buen camino. Les escribe y les dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, como corresponde, quiere decir. ¿Por qué? Porque vuestra fe, en el sentido de la relación con Dios, la relación con la palabra, la relación entre los hermanos, los hábitos, las costumbres, los pensamientos, las acciones, siguen conformándose, por eso dice creciendo, porque vamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Es una manera de decir que vamos creciendo espiritualmente, nos vamos haciendo maduros, no más altos, sino más maduros, más desarrollados, más completos, quizá esa es la palabra. Llegamos a la plenitud. Y la fe de los tesalonicenses iba llegando a la plenitud, y el amor también. Que es una cosa y la otra, porque como decía Susi en su exposición breve para la familia, como habitualmente lo hace, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, según citando a Santiago, ¿no? Porque la fe sin obras es muerta, y la fe sin una manifestación genuina del amor no es verdadera fe. La fe y el amor van creciendo juntas. La fe y las obras van creciendo juntas. En realidad las obras deben ser movidas por el amor, no por la religión, no por la coerción, no por la conveniencia, por la interés o por la venganza. Por nada. Sino por amor debemos obrar como cada uno para con el otro, para uno abundar para con los demás. Y esto se los decía Pablo otra vez, no para adularlos, para sacar provecho. Porque hay de estos predicadores que vienen a adular a la iglesia, ¿para qué? Sacarles una ofrenda grande. Es más, si pueden tirarle una profecía, algo para decirle, Dios te va a hacer grande, pues generalmente la profecía tiende a engrandecer sobre los demás. Por ejemplo, yo le hablo a la hermana acá y Dios te va a poner por encima de tus hermanos y va a hacerte, para que vos te sientas grande más que los demás pobres, infelices, que Dios no le va a dar nada. Generalmente cuidado con ese tipo, no digo que no pueda ser así, pero cuidado cuando se adula y va en la dirección donde se exalta el yo y no se exalta Cristo. ¿Sí? Sepan eso, que les ayudará siempre a discernir. Pero volviendo a donde estamos aquí, esta fe que va creciendo y el amor que abunda para con los demás, dice, a tal punto llega esta plenitud de fe y amor, le dice a la iglesia. A mí me encanta ver una iglesia decir, o ver un hermano o un siervo, qué lindo, Señor, ayúdame en este área a ser como este hermano, ayúdanos como iglesia a ser como esta iglesia. A mí me gusta, pero no para competir con la otra, sino para crecer, porque veo un ejemplo en un hermano, en un siervo o en una congregación. No porque quiero competir con él, sino porque quiero llegar a ser como él y de ahí como Cristo, a su vez, ¿no? Bueno, pero a tal punto dice que nos gloriamos. Y cuidado con esta palabra, gloriarse no es jactarse en el sentido de hacerse el canchero. A ver, permítame usar esta palabra. No significa vanagloriarse de la iglesia que tengo. Ah, no, porque esta es mi iglesia, tengo gente acá, yo tengo... Porque hay algunos así, no, porque en mi iglesia
Así hablan algunos, no, en mi iglesia hay empresarios, hay esto, hay lo otro, hay acá, hay médicos, hay... o sea que ustedes que no son médicos, ni abogados, ni nada, entonces son todos unos... nada. Usted como no es empresario, no hay ningún empresario, usted no es nada. Salvo algunos de nosotros que somos universitarios, que haya por ahí, los demás son todos gente como... ¿Vio qué feo que queda? Pero eso es lo que están diciendo, hermano. Eso es vanagloriarse de una iglesia. Lo que acá estaba diciendo Pablo, yo tengo gente en la iglesia que ama a Dios, que ama a sus hermanos, esa gente tengo. Y alabo a Dios por ello. Eso decía Pablo, entiende que es diferente ya. No importa si son profesionales, que de hecho algunos hay aquí, y bendito sea Dios y ojalá cada uno de los jóvenes termine su carrera. Es más, si no termina su carrera no aparezcan más por acá. Terminen su carrera, estudien, prepárense, capacítense, sin sacar a Dios de primer lugar. ¿Ven? Nunca intenten llevar adelante su vida sin poner a Dios en primer lugar. Porque lo único que lograrán es hacer dinero y quizá un título. Y nada más. Y con eso morirán. Vivirán y con eso morirán. Pero si ustedes por el contrario dicen, Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Como el de David, un corazón conforme al de Dios. No cometer los pecados de David, por Dios. David cometió homicidio, adulterio, mintió, encubrió, un desastre. Hizo un desastre. Pero su corazón era conforme al de Dios. Bueno, yo quiero ese corazón. Amén. Y ese corazón se va a ver acá en lo que dice Pablo. Dice, nos gloriamos en las iglesias de Dios. Le vamos contando a la iglesia que donde vamos visitando, de la iglesia de Tesalónica, el amor que tienen los hermanos, la fe que tienen los hermanos. ¿Y cómo sabes eso, Pablo? Por la paciencia y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportan. No en la cantidad de empresarios adinerados, hombres que tienen empresas, ni que tienen grandes puestos políticos, ni lugares de gran influencia. No está diciendo eso Pablo, sino que veo que la fe y el amor que tienen se evidencian justamente cuando comienza a apretar las circunstancias. Porque eso sepan, hermano, y creo que lo sabe usted, que lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros sale cuando somos sometidos a presión por las circunstancias. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos miente, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos roba lo que es nuestro, como nosotros andamos, muestra hasta qué grado hemos crecido. Cuando nos llega un chisme, cuando nos llega una crítica, cuando nos llega un cuento, cómo nosotros nos involucramos o no determina el grado de picazón de oídos que tenemos o no. La comezón, las ganas de oír. Sí, porque la Biblia dice que el chisme es dulce al oído. Y recuerde que el chisme, ¿qué es el chisme? Es información fidedigna o falsa que el oyente no tiene necesidad de escuchar. Reitero la definición, información fidedigna o falsa que el oyente que recibe el chisme no tiene necesidad de escuchar porque no le aprovecha para nada. Es más, le puede servir de tropiezo inclusive. Entonces, se evidencia el amor y la fe en medio de la presión de las circunstancias. Y eso, en la medida que pasa el tiempo, se va afianzando si la fe es sólida, si la fe es genuina. Amén. Entonces dígale, Señor, ayúdame a perseverar hasta el fin. Dígalo, Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Usted sabe,
que hay varias aparentes contradicciones en la Biblia, de la cual se sujetan los ateos y aquellos que quieren desacreditar la Biblia, pero les voy a traer una aparente contradicción. No hay contradicciones en la Biblia, sino una aparente contradicción que, mal interpretada, como contradicción por supuesto, puede impedir que cumplamos nuestras responsabilidades en el reino de Cristo. Pregunto, ¿tenemos responsabilidades en el reino de Dios, cada uno de nosotros? Sí, sin duda, ¿no? Porque cada uno, según sus obras, será recompensado, ¿no? ¿O no? Según la obra de cada uno, recibirá, cuando Cristo venga, su alabanza de Dios, su recompensa, su corona. Cada uno, conforme a lo que se le dio, así se le demandará y así se le premiará. Conforme a lo que ha producido con los talentos y capacidades que tenía, así de esa manera Dios proporcionalmente le dará autoridad y le dará su recompensa. ¿Está bien? Eso equivale a decir entonces que nosotros no estamos viviendo una religión donde cada uno teatralizamos nuestra comunión con Dios. No, sino que tenemos un compromiso asumido con Dios primeramente y evidentemente con nuestros hermanos, porque amor es compromiso. O si una pareja se casa por amor, no tiene compromiso. ¿Está obligado a serle fiel? ¿Por qué? Si yo amo y si un día se me acaba el amor, ya está. Total. ¿Es así? ¿Así nomás? Así cree este mundo que es, pero no es así. Amor es compromiso, amor es dejar a uno mismo. Amor es hacer feliz al otro. Eso hace funcionar la familia, el matrimonio. Eso hace funcionar la iglesia. Hacer feliz al otro, bendecir al otro, eso hace feliz a la iglesia. ¿Querés ser bendecido en la iglesia? Hace feliz a tu gente. Hace feliz a tus hermanos. Sé de bendición, sé de ejemplo. Sé una persona que muestra a Cristo, que verdaderamente Cristo lo salvó. Y vas a ver cómo todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Procúralo. Vos mismo, disfrútalo. Está a tu alcance, sin lugar a dudas. Miren Efesios 2:19. Un texto que citaba. Efesios 2:19 que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien, Jesucristo, ¿no? Todo el edificio bien coordinado, diga conmigo, bien coordinado. ¿No está coincidiendo con lo que le pedí que oremos? Sí, bien coordinado, va creciendo, diga conmigo, creciendo, para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo como la iglesia de Tesalónica, que decía que la fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que aún nosotros mismos nos gloriamos en las iglesias de Dios porque vuestra fe, por la paciencia y la fe en todas persecuciones y tribulaciones que soportáis. En todo momento difícil, yo no sé, Dios no lo quiera por favor, pero si se arma un lío a nivel mundial allá en Ucrania, como ya el lío ya se armó ya. Porque si bien militarmente se están enfrentando a Ucrania con armas que les dan y Rusia con las suyas, con todo, ya el desorden económico comienza a llegar hasta los países más poderosos, como China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, Corea del Sur y muchos otros países poderosos, muy industrializados, que tendrán problemas económicos. De hecho, las bolsas y los mercados caen por todos lados. Y usted piensa que la Argentina va a salir a flote. Justo nosotros. Que cuando todo el mundo le va bien, a nosotros nos va más o menos mal. Por no decir mal. Y cuando le va mal a todo el mundo, me va a hacer creer usted que a nosotros nos va a ir bien solo si Dios en su soberanía quiere mostrar su poder, pero
para hacer un fin específico, pero no para decirle, Argentina, qué lindo es volver a verte. No, esa no es la idea de Dios. No es la idea de Dios. Un templo santo es una idea, ¿no? Una figura, una ilustración, va creciendo para ser un templo como para el Señor. Santo. ¿Qué significa santo? Exclusivo para Dios, para su adoración, para el servicio a Él. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, es en el Señor y para morada de Dios. Por eso hoy Susi hablaba que es imposible que alguien pueda dar fruto de Dios si no tiene a Dios en su vida. No hay forma. ¿Cómo usted va a dar fruto de manzana si no es un manzano? ¿Cómo va a ser? No hay forma. Usted tiene, si fuese un árbol, ser un árbol, un manzano para dar manzanas. Usted tiene que ser una persona nacida de nuevo para dar fruto del Espíritu, nacida del Espíritu, nacida de arriba para dar de arriba. Por eso los chicos tienen que nacer de arriba. Si no nacen de arriba, lo único que tendrán es cositas de abajo. ¿Me explico? Por eso la urgencia con la que trabajamos y predicamos arrepentimiento y perdón de pecados en su sangre a niños, jóvenes, adultos y mayores. Porque todos necesitamos de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Pero, escuche, 1 Corintios 3:6, mire qué interesante. Para que nunca sobrevalúe a los que son buenos en su trabajo. ¿Tenemos que ser buenos o mediocres en nuestra tarea? Buenos. ¿Bien buenos o más o menos buenos? Bien buenos. Diga conmigo, con excelencia. Con excelencia, lo mejor para Dios. Debe ser hecho de la mejor manera posible. Quizá no tengamos nosotros las habilidades de grandes artistas, pero vamos a hacer de nosotros nuestro 100% para la gloria del Señor. Eso habla de la fe. Bueno, y dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Como diciendo, cuidado con, miren que Apolo era un gran predicador o no. Apolo era poderoso en palabras, un hombre muy elocuente, un hombre de Cristo, un hombre que tenía capacidad y elocuencia para hablar de Dios. Pero con todo, y Pablo, que era un hombre que subió al tercer cielo, que vio y oyó cosas indecibles que no le es al hombre dado a expresar, que recibió la revelación directa de Jesucristo, no en la tierra sino en el cielo. Con todo, dice, ni aún así, ni Apolos, ni quien les habla es algo, sino en definitiva es Dios quien da el crecimiento. Pero escuchen, esta es la aparente contradicción que quería presentarles, sobre la cual alguno se puede apoyar. Bueno, si Dios no me hace crecer, Dios sabrá por qué. Si Dios no me hace madurar, si yo sigo estancado en mi vida cristiana, en mi vida de fe, ¿sabrá Dios por qué? Sí, ya sé que Dios sabe por qué. El problema es que vos no sabes por qué. Está el problema. Bueno, entonces, hoy estamos tratando de dilucidar esta inquietud, ¿sí? Que nos viene bien a todos. Y hoy va a descubrir algo que es tan sencillo, pero tan sencillo que dice, nada. Bueno, espere que termine. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, o sea, nada. Aunque, y este aunque conecta la aparente contradicción, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Cómo? Claro, nosotros tenemos que plantar y regar, pero el que da el crecimiento es Dios. Es como el campo. Nosotros tenemos que plantar el campo y regar el campo. ¿Y el crecimiento quién lo da? Y Dios cuando envía la lluvia, porque si Dios no envía la lluvia, hay forma. De hecho, hemos un desastre en la tierra ya, porque la cantidad de nutrientes que tendría que haber en la tierra ya no existe. Por tanto que hemos manipulado la tierra, no la hemos dejado descansar.
Los niveles de micronutrientes que tendrían que tener las plantas, los vegetales, no son ni la mitad de hace de unas 3, 4 décadas. Un ejemplo, por ejemplo, una plantita de acelga que tenía creo que, no sé, por cada 100 gramos, 150 miligramos de magnesio, ahora tiene 1,5. Es un desastre, hermano. Te tenés que comer un cajón de acelga para comer lo mismo que comías antes. Y con razón que andamos como andábamos de salud. Y claro, porque comemos nada. No me refiero, comemos nada porque la tierra ya no tiene nada, porque la hemos destruido con el afán de sacar un peso más de 1 metro cuadrado de tierra. Y me refiero en general al ser humano, ¿sí? Yo no planto tierra, pero bueno, es lo que nos pasa. Y en ese mundo vivimos. Porque nosotros, dice y explica Pablo, somos colaboradores de Dios y vosotros, hablas a la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dos figuras usa, la labranza y el edificio. Dos figuras. Las dos que hicimos, las dos que usa Dios para mostrar cómo Él va haciendo al mismo tiempo un edificio, una labranza, un campo, donde se produce fruto. Pero esto, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Y acá, donde deposita la responsabilidad en el oyente. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, diciéndole, guarda, que yo hago mi parte, Apolos hace la suya, Dios da el crecimiento, pero también no se deslinde diciendo, bueno, yo estoy así porque en mi iglesia no recibo nada. Mire, creo que Dios, por lo menos en esta, le dice, vení. Yo te voy a mostrar. Te voy a mostrar el disco duro que hay en la radio. Hay más o menos unos 7.000 sermones ahí grabados. ¿Cuánto escuchaste los 7.000? No dije 700, dije 7.000. ¿Cuánto escuchaste? Porque yo envié mi palabra y mi palabra no vuelve vacía, sino hará aquello para lo que la envié, dice Dios, o no. Ahora, si no la envió Dios, es otro tema, pero quizá Dios la envió, pero no había nada plantado, nada sembrado, nada propuesto por nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de sobreedificar nuestra parte. Entonces ahora vamos a lo concreto, porque usted me puede decir, bueno, entonces, ¿por qué no escuché? Bueno, debe tener en claro esto. Y aquí se pone un poco duro, hermano. No yo duro con usted, sino la realidad con usted mismo. Por favor, con humildad lo digo y con amor lo digo también, lo que voy a explicar ahora. Nadie puede tener en su corazón al mismo tiempo dos cosas en primer lugar. Nadie. Un ejemplo. ¿Puede usted, varón, tener 2 novias al mismo tiempo? Mujeres, sí. Hay algunos que son mujeriegos y tienen varias. No me refiero a eso. El mismo Salomón que batió el récord de Guinness. ¿Cuántas mujeres tuvo? Sin embargo, el gran amor de él, ¿quién fue? ¿Quién? La Sulamita, de Cantar de los Cantares. Ese fue el gran amor de Salomón. ¿Se da cuenta? No puede tener 1000 amores en el corazón. Tuvo 1000 mujeres, muchas reinas y muchas concubinas, pero en realidad la Biblia dice que varón y mujer los hizo Dios. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y Salomón por ahí no escuchó eso. Sí lo escuchó, pero no atendió a eso. Le erró por 999. Bastante. Ese es el ejemplo que le doy para que usted vea, bueno, entonces 2 cosas. Dice Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan.
sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, y allí estará vuestro corazón. Ese es el punto. Ese es el problema. Que tu corazón, y cuando digo tú, por favor, no lo vea como algo personal. A ver, voy a decirlo así con más respeto. Su corazón, estimado hermano, como decía Adrian Roger, porque él decía lo mismo, ¿es usted salvo? Se lo podría traducir la amabilidad de Adrian Roger. Decime, nene, ¿vos te vas al infierno? ¿Es lo mismo o no? Es lo mismo, pero usaba otro lenguaje. Bueno, esa es la idea. No trato de ofenderle. Pero ninguno, dice el verso 24, puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, usted si pone en primer lugar lo material, usted no puede, dice Dios, no puede poner en primer lugar a Dios. Cuando el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Y poner en primer lugar a Dios, amar a Dios, sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene un amor o su corazón en otro lugar que no sea la persona de Dios y su palabra, no la imagen que usted dibujó usted en su mente o en la mía, o alguien ilustró en algún libro, no, sino la imagen del Dios invisible que se refleja en la Biblia. Por eso hay que estudiarla concienzudamente la Biblia, practicarla, aprenderla e interpretarla correctamente. Nadie puede servir a dos señores, nadie puede estar atendiendo dos cosas al mismo tiempo. Usted ama una cosa o ama la otra. Hablábamos de un ejemplo, usted no puede amar un poco a River y un poco a Boca. O es de River o es de Boca, o es de Talleres o es de Belgrano, o de Instituto, pero no puede ser un poco de cada uno. Dígame un hincha que es un poco de cada uno. De un lado se va a poner, dígame cómo hace para ponerse de las dos populares, cómo hace en la cancha. Un tiempo de cada lado. Estos ejemplos, estas ilustraciones simpáticas que yo le hago, es para que usted despierta el hecho de que hay una realidad que no podemos, que si dejamos pasar, nos va a seguir pasando lo que nos pasa. Está ocupando otra cosa o alguien el primer lugar y ahora va a ver que se pone dura la cosa. La primera evidencia que hay una nueva vida en Cristo en curso es esta. Mire, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que ama a Dios? El que tiene los mandamientos. ¿Y qué es los guarda? Que se los guarda. Que lo internaliza y lo practica con todo su corazón. Eso es guardar. Y hace que de manera simultánea Jesucristo y el Padre vengan a nosotros, a vivir en nosotros por su Espíritu Santo y se manifieste a nosotros. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Entiende esta verdad? ¿Cómo alguien va a amar a Dios si no tiene sus palabras? Si ni siquiera las escuchó, porque la palabra que habéis oído, dice, no la palabra que te insertaron con un chip, sino en algún momento tuvo que haberla escuchado, pero si no la amó o no la ama,
¿cómo usted piensa que podrá guardarla? Y si no la guarda, ¿cómo puede decir tal persona que ama a Jesús? Puede venir a la iglesia, puede decir, yo tuve a Jesucito siempre en mi corazón, yo lo tengo a Jesucito, oro cada noche en Jesucito. Pero si yo a Jesucito no le conozco su palabra, no la oigo y no la guardo porque no la entiendo ni la conozco, es imposible. Por más buena voluntad, por más garra que le ponga, por más humanitario que usted sea, por más solidario que usted sea, lo cual está perfectamente bien que sea solidario, que sea humanitario, que sea generoso, que sea bondadoso. Ojalá alguno tenga el corazón de ir a Ucrania, no para combatir, sino para ayudar a los refugiados, como hay muchos polacos, hay muchos de otros países que van sin siquiera ser creyentes, van a ayudar a los refugiados, a darles de comer, ni siquiera invocan a Dios, a ningún Dios. Y van y hacen misericordia. Y hay ya cerca de 1 millón de refugiados. Pero ahí hay muchos voluntarios europeos. Entonces, hermano mío amado, ¿cómo voy a manifestarme como cristiano si yo no conozco su palabra, su voluntad? Esa es la primera evidencia. Si uno ama la palabra, si uno descubre la palabra, comienza a amarla, comienza a desearla. ¿Recuerdan que Pablo les decía, desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación? ¿A qué se estaba refiriendo? A la palabra, que la deseen como niños. ¿Cómo desea un niño la leche después de pasadas las 3 horas? A ver las mamás que son mamás más recientes. ¿Cuáles son mamás más recientes? A ver. Bueno, Nati, más o menos ya, ¿no? Ahí. ¿Cómo pide la leche? Dice, mamita, ¿serías tan amable de traerme una maderita o darme un poquito el pechito? Dice así el nene. ¿Qué hace? ¡Grita! A tal punto que no tolera el grito. La madre no tolera, no en el sentido de impaciencia o molestia, sino que no puede ver llorar a su niño y empieza a amacarlo hasta que esté caliente la mamadera, si no le da el pecho y lo amaca para calmarlo un poco, porque si no, descompone el ambiente. Todo. Imagínense un niño, escuchan los vecinos, pero dice, atiendan a ese bebé, por favor. O usted va a un hotel, ni le cuento, a un hotel y está un bebé gritando toda la noche, imagínense. ¿Por qué grita? Más allá de que puede doler la pancita, lo que sea, ¿no? Pero si solo hambre, ¿por qué grita? ¿Por qué no pide por favor? Porque no sabe todavía. Bueno, pero la Biblia usa esa figura porque si usted nació de nuevo, usted debería gritar por la Biblia. Debería necesitar la Biblia. Si un joven nace de nuevo, debería querer, amar, gritar por la Biblia. La leche espiritual no adulterada, no cualquier recital de ahí cristiano. No. Eso no es leche espiritual no adulterada. Eso es un recital. Estoy hablando de la Biblia. Toda persona que nace de nuevo desea la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca. ¿Qué obstaculiza el crecimiento de mi fe? Bueno, ahí ya tiene un punto importante. Dígame, estimable oyente, ¿es usted salvo? Primera pregunta, ¿no? Permítame compartirle unos versículos, dice mi querido pastor Adrián Rogers. Las prioridades mal ubicadas nos revelan que estamos entre los perdidos aún. Las prioridades mal ubicadas nos revelan que estamos perdidos aún. ¿Cómo sabe eso, pastor? Bueno, mire Mateo 10:37. Y aquí viene la parte más dura de todas. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Y el que haya su vida, la perderá. En el sentido físico, ¿no? Y eterno. O sea, no va a encontrar la vida eterna. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Evidentemente, aquel que posiciona por encima de padre, madre, hijo e hija a Dios en su vida, es el que hallará verdaderamente la vida eterna. Y evidentemente, por simple razonamiento, el que tiene invertido esto toda su vida cristiana es porque evidentemente está perdiendo su vida. ¿Por qué? Y porque lo acaba de decir Dios. La cruz consiste no en sobrellevar una enfermedad toda la vida, no en soportar a mi hermanito o a mi hermanita, sino la cruz consiste en negarse cada día y negar el orden propuesto por este mundo, orden de valores, de importancia, orden de las cosas como las privilegia, ¿no? Bueno, en Dios no es como en este mundo, ni siquiera como a usted le parece, ni siquiera como usted o yo podemos llegar a sentir, sino como Dios dice en su palabra. No dispute con Dios, mi amado hermano. Si usted ama a padre o a madre o a hijo o a hija más que a Jesucristo, usted no es digno de Él. Permítame decirle, estimable oyente, Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece, esto no quiere decir despreciar al Padre, por favor no lo malinterprete, porque es una aparente contradicción. No aborrece a su padre y madre y mujer e hijos. Fíjese que Jesús tiene prioridad por sobre el matrimonio inclusive, ¿oyó? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dígame algún no discípulo de Cristo que entre al cielo. O un no discípulo del Dios del cielo, ¿no? Porque Jesucristo no estuvo en la tierra todo el tiempo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser, dicen, no puede ser, no hay forma que pueda hacerlo si no lleva su cruz y va en pos de Jesucristo. Así, y en resumen, verso 33, así pues, en una palabra, en una frase, cualquiera de vosotros, como diciendo, vos pastor, vos hermana, vos hermano, vos, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí hay que renunciar a todo. En primer lugar, ¿quién debe estar? Jesucristo. Entonces vea, porque esta era la parte más dura donde la palabra nos examina, la palabra nos separa los pensamientos de la mente y del corazón, ¿no? Como discierne los pensamientos, los separa, los desmenuza, para que vos te veas como en un espejo. Te ves en un espejo y ves que está desalineado en tu vida, ¿no? Cuando venís o salís. Así la Biblia te refleja para ver qué está desalineado en nuestras vidas. Y mira, yo te voy a mostrar una clase de personas entre 4. Deben verificar si pueden y están oyendo la palabra de Dios bien, pues de otra manera continúan o continuarán perdidos. Lucas 8, verso 11, ¿se acuerda la parábola del sembrador? Mire, vamos a ir por esto. Esta es pues la parábola, la explicación, dice Jesús, ¿no? La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Cómo empezaba la parábola? A ver si se acuerdan. Un sembrador salió a sembrar. Un sembrador X. ¿Cómo se llamaba el sembrador? No sé. ¿Cómo, era alto? ¿Llevaba traje? ¿Llevaba túnica? No sé. ¿Hablaba inglés? ¿Hablaba ruso? ¿Era un buen predicador?
¿Dónde tiraba la semilla? Al voleo, en todos lados. ¿Se ubica? ¿Ya se ubica? ¿Se contextualiza su mente? Bien. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salvan. ¿Oyeron o no oyeron? Sí, sí oyeron. Pero vino el diablo y enseguida arrebató la palabra. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Dicen, esto no es para mí. Esto no es prosperidad, esto no es una iglesia divertida. Hay muchas tribulaciones. Justo de la de Tesalónica, Pablo la reconocía porque una iglesia iba creciendo en fe, en amor. Tanto dice que nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Qué raro, ¿no? Diferente al mensaje moderno que escuchamos hoy, que una buena iglesia se supone que es un buen templo, un buen lugar donde hay mucha actividad social, donde hay mucha propaganda, donde tiene muchos medios de comunicación. Esa es una buena iglesia, donde hay muchos pastores. Acá tiene un pastor ya todo cascoteado, medio abollado, lo único que le queda. ¿Qué va a hacer él lo que tiene? Pero no se mide la iglesia por la cantidad de pastores que tiene, sino por la calidad de los corazones de los que la integran. Amén. Ahí está el punto, ahí está el punto. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Acá vamos, una tercera clase de personas que también quisieron, oyeron. Oyen, pero ¿qué les pasó? Pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Fíjese que hablamos, son los que les pasa, los que invierten las prioridades. Decían que no podía ser porque amaron más a padre o a madre, a hijo, a hija o a esposo o esposa que al Señor. Pusieron en primer lugar valores que cualquiera respetaría. ¿Cómo hoy que no va a amar a la esposa? Y claro que tiene que amar a la esposa, pero primero tiene que amar a Dios. Entonces va a amar a su esposa. Muchas veces las personas no aman a sus cónyuges o no aman a sus hermanos porque no aman a Dios. Vienen a la iglesia, sí, de vez en cuando, pero eso no significa que amen a Dios. También los musulmanes van, también los judíos van, los católicos van, y de 7.000 u 8.000 millones de personas en el mundo, 7.000 millones son todos creyentes de alguna religión, y van, y ayunan, y oran, y contribuyen financieramente a sus religiones. Por eso se sustentan a través del tiempo. ¿O Dios la sustenta desde el cielo a las religiones? ¿Quiénes la sustentan? Y sus miembros. Punto. Pero ¿qué pasa cuando hay afanes? ¿Qué son afanes? Preocupaciones. ¿Quién tiene? ¿A cuántos les sobran preocupaciones o le faltan? Pues si le faltan, le damos. Pero igual, la Biblia no excusa a la persona que dice, yo estoy muy mal, muy preocupado, no creo que pueda, ando mal, no es para mí, no puedo esto. O, por otro lado, las riquezas y los placeres de la vida ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Digo, ¿los placeres son del diablo? No. ¿Quién inventó el placer? Algunos dudan, dicen. Dios inventó el placer. ¿Es un placer comer una rica comida? Ahora, el problema es que si usted de esa rica comida come 5 platos.
¿Entiende la diferencia? Pero es que está tan rica, pero usted ya está haciéndose daño. Usted, yo, cualquiera de nosotros. ¿Entiende? Dios puso en el ser humano miles de papilas gustativas que le permiten disfrutar de miles de sabores diferentes. No se lo puso a ningún animal. Dios pone... ¿No le gusta contemplar una fotografía linda? ¿Se vio alguna vez algún perro que esté mirando alguna pintura así linda, un cuadro lindo, un paisaje lindo así mirando? Y se le cae una lágrima de la belleza por la creación de Dios. ¿Vio algún perro así alguna vez? ¿Por qué los seres humanos pueden contemplar? Contemplar, porque contemplar tiene que ver. Nunca, a ver, los que estuvieron enamorados, espero que sigan, ¿nunca contempló a su novia? Y la mira así. Yo así la miro a Susi, ¿no? Hasta ahora. Lo que pasa es que cuando ella se enoja, yo ya me voy por las dudas. No, mentira. Mas la que cayó en buena tierra, dice el verso 15, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. ¿Qué palabra? Oída. Y dan fruto con perseverancia. Y aquí viene la advertencia. Tan sencilla como es. Mirad, pues, cómo oís. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. No dice, mirá bien qué pastor predica. Mirá el hermano que predica. Cuídate. Porque el hermano no sabe predicar muy bien. La Biblia no dice eso, hermano. Cuidado con el sembrador. No dice, cuidado con el sembrador, mira que el hermano no sabe sembrar. ¿Dice eso la Biblia? No. Dice, mirad pues cómo oís. ¿No será que los oídos se habrán embotado, tapado, incapacitado para oír la palabra expuesta domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, sea porque hay prioridades invertidas, afanes, nada es excusa para no oír? ¿Será que tenés oídos para oír? Porque la Biblia en Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Y el que no tiene, y ni modo que pueda escuchar. Si usted es sordo, ¿cómo va a escuchar? No hay forma, ¿verdad? Fíjese qué importante esto. Entonces, pregúntese otra vez al estilo Adrian Rogers. Estimado oyente, ¿tiene usted oídos para oír? Una persona tiene oídos para oír si es salva. Si no escuchó el Evangelio, nunca escuchar el Evangelio. Si quiere la figura de Lázaro. ¿Lázaro salió solo de la tumba? No. Sino recién cuando Cristo le dio la orden, resucitó. Primero dijo, quitad la piedra. Y luego dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro, ¿cómo salió? ¿Haciendo jueguitos? Salió atado todo. ¿Y qué dijo Jesús? Desatadle y dejadle ir. Hay algo que tuvieron que hacer sus condiscípulos, es ayudarlo
a salir de la tumba, pero el que dio la orden de que salga es Jesús. Mire qué linda figura. Usted cuando lleva el Evangelio a alguien, es Jesús al quien le da la orden, vive, por medio del Evangelio que ha sido predicado. Y una vez que vive, le dice a sus condiscípulos, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, en una frase, desatadle y dejadle ir. Fíjese cómo Dios paralelamente hace cosas que nos ayudan a ilustrar las verdades espirituales de una manera tan preciosa. Entonces, si Lázaro no hubiese recibido el poder de caminar, ¿cómo le iban a desatar para dejarle ir? Es más, si ya daba olor su cuerpo por la descomposición. Era imposible de 4 días que Lázaro viva ya si su cuerpo estaba descompuesto. Pues si usted me dice, bueno, tenía un ataque de epilepsia o catalepsia, que no hay signos ni síntomas absolutamente, y de repente en la morgue se levantó o en lo que sea, ¿no? Que hay algún caso, pero después de 4 días no hay forma. Cuando el cuerpo se descompone y ya los órganos mueren, todas las células mueren, no hay forma de que un ser humano pueda vivir, solamente si la vida entra por la orden soberana y absoluta de Jesucristo. Y así pasa con el Evangelio. Cuando el Evangelio es predicado y el perdón de pecados y arrepentimiento de su sangre es predicado, las personas se arrepienten de sus pecados, porque Dios les dio vida cuando estaban muertos. Les dio vida como a vosotros, juntamente con Cristo. Y les perdonó y nos perdonó nuestros pecados. Ahora, mirad pues cómo oís es el punto. Porque en Mateo 13:23, y este es el último versículo, mas el que fue sembrado en buena tierra, esta es otra área, otro evangelio, donde se explica la misma parábola, añadiendo esto del último tipo de personas que oyeron también. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Diga conmigo, y entiende. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero produce, porque oye y entiende. Oye y entiende. Y Susi, ¿quién decía que le daba la capacidad de entender y oír y enseñar todas las cosas? El Espíritu Santo. O sea que, escuche hermano, yo puedo ser un torpe, como lo soy quizás para muchos, no importa, no me estoy menoscabando. Pero supóngase que yo sea bien torpe, bien cuadrado, que ni a cuadrado llegue, porque tengo los lados desparejos. Si el problema no es ese, no sería ese, porque en mi iglesia, o sea, si usted no tiene un sembrador, salga corriendo a esa iglesia, eso desde ya. Si usted le están tirando chisito en vez de semilla, corra de ahí. ¿Está? Usted no puede estar en una iglesia donde le tiren chisitos, papitas, palitos, porque usted va a morir espiritualmente de inanición. Es más, nunca van a nacer de nuevo, si ni siquiera le han predicado el Evangelio para que se arrepienta y para que se convierta a Cristo. Si usted no nace de nuevo, porque lo que en la iglesia lo único que se hace es cantar y saltar, y nunca hay ningún arrepentido, ningún cambio, las personas no cambian, no viven, están todas muertas. Y hasta serán miles de personas, pero le pasará lo que dice en Apocalipsis: tienes fama de que vives, pero estás muerta. ¿Y quién se lo dijo? Jesucristo se lo dijo a la iglesia. Tienes fama de que vives, pero estás muerta. Le dice, ¡ay, qué duro! ¡Qué duro que es el Señor! Pero sin embargo hay iglesias como la de Tesalónica que Pablo se gozaba. Decía, cuánto amor que va creciendo, cuánta fe que va creciendo y más y abunda para con los demás. Tanto, decía Pablo, que nos gloriamos en todas las iglesias por vuestra paciencia y vuestra fe,
y persecuciones que soportáis. Decía Pablo, qué tremendo, estas son gente que verdaderamente tiene fruto. Entonces, usted dice, pero no puede ser que solamente el obstáculo, pastor, usted me va a decir que el obstáculo para crecer es no oír. Es lo que le acabo de decir. Si usted no oye y no entiende, nunca va a dar ni fruto ni a 30, ni a 60 y menos a 100 aún. Nunca. Depende de que usted quiera oír, y si tiene oídos para oír, entonces mirad pues cómo oís. Amén. Diga conmigo, Señor, de veras que es demasiado sencillo, pero es más claro que la misma agua. Evidentemente no es problema, Señor, de predicadores, no es problema de hombres supercapacitados o supermaestros, sino que no estaríamos oyendo la voz de Dios a través de la palabra expuesta por quien sea que la traiga. Señor, ayúdanos a ser más humildes y dejar de culpar al entorno, al pasado, a nuestros ascendientes, a nuestros hermanos, a nuestros grupos, a los que nos hicieron daño, a los que nos dejaron, a los que no nos dejaron. Señor, perdónanos por excusarnos tanto, cuando el problema no estaba en el entorno, ni siquiera en el predicador, sino en nuestro propio oído. Señor, yo te pido en esta mañana que a todos y cada uno de nosotros nos des la capacidad de oír finamente, como el sabio, porque tu palabra dice, da al sabio y aumentará su saber. Tu palabra dice, inclinad vuestro oído y vivirá vuestro corazón. Padre, ayúdanos a cada uno de los que aquí estamos a oírte diariamente y estar atentos, independientemente del predicador que sea, oír no la prédica, sino tu palabra, Señor, la cual producirá el fruto del Espíritu en nuestra vida. De otra manera, Señor, si hay gente que todavía no recibió la vida, en esta mañana, Señor, sus pecados les sean perdonados, pues te ruega perdón y salvación para su alma. Concédele, por tanto, vida eterna en Cristo Jesús. Concédele los gozos de la salvación, el desear como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por medio de ella crezcan para salvación. Y una vez que hayan crecido en la salvación, puedan decir como el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dulces más que la miel y que la que destila del panal. Así cada día sea tu palabra para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, humildemente te lo pedimos, Señor. Y todos con alegría y humildad decimos, amén.